Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con las jornadas en la segunda sesión, que es la sesión de tarde, y vamos a comenzar con una ponencia que tiene como título la valoración comercial, técnica valorativa y responsabilidad profesional. Para impartirla tenemos con nosotros, que ha venido además de San Sebastián, a José Luis Polo Francisco, muy conocido en el colectivo de agentes de la propiedad inmobiliaria, es el presidente del Colegio de Agentes de Guipúzcoa, es técnico urbanista y especialista en valoración y mercado inmobiliario. Le tengo que dar las gracias porque venir de San Sebastián, bueno, la verdad es que se ha aficionado a bajar aquí por Andalucía. Y sí te tengo que decir, José Luis, que tú tienes dos, no sé si son defectos o virtudes, ¿no? Una que eres poco políticamente correcto, otra que tus ponencias invitan a la reflexión, que crean debate, pero lo importante es que aportan soluciones y soluciones prácticas. Y yo por eso te felicito y te doy la enhorabuena. Y estoy seguro que nos vas a enseñar muchas cosas con tu ponencia. Muchas gracias y te doy la palabra. Bueno, gracias, Javier. Para empezar, hace unos días recuperé una anécdota que me ocurrió hace 10 años, unos 10 años, cuando, al poco tiempo de acceder a la presidencia del colegio, pero que me parece que, bueno, me parece que es un elemento introductorio importante, ¿no? Pues hace, pues eso, unos 10 años me llamó la secretaria del colegio y me dijo: "Mira, quiere ponerse en contacto contigo una señora que quiere preguntarte un tema". La llamé, era una ciudadana francesa y lo que me preguntaba era lo siguiente. Me preguntaba: ¿qué necesito para poder ejercer la mediación inmobiliaria en España? Y yo le contesté: nada. Pero como nada, pues eso, nada. No necesita usted nada para ejercer la mediación inmobiliaria. Hombre, es que en Francia necesitamos tener un título, tener una cualificación y además demostrarla cada cierto tiempo para que realmente nos revaliden esa capacidad. Y yo le dije: pues aquí en España nada. Y ya tanto me insistía que le pregunté: ¿sabe usted leer y escribir? Y me contesta: sí, en varios idiomas. Digo: pues tampoco lo necesito. Bueno, muchas gracias al Consejo por invitarme. Para mí es un placer venir a Andalucía y sobre todo estar con un grupo de amigos con el que me lo paso bien y bueno, podemos hablar mucho de las personas de las que estáis aquí o que me estáis escuchando. Sabéis mi línea argumental desde hace muchos años, desde diferentes perspectivas. Efectivamente, soy especialista, mejor dicho, el mercado me ha especializado en valoraciones y últimamente me estoy especializando en el análisis del mercado inmobiliario, impulsando estudios trimestrales en los diferentes territorios donde se me requiere, ¿no? Y bueno, pues lo que yo os voy a plantear es un tema que me ha planteado una vertiente de mi forma de entender el mercado inmobiliario que me ha pedido un poco el Consejo Andaluz, ¿no? Entonces, bueno, el tema propuesto es valoración comercial, técnica valorativa y responsabilidad profesional. Yo siempre cuando empiezo una charla hay una cosa que lo pongo por delante porque no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, en absoluto. O sea, es más, pretendo que al menos un 50% esté claramente en contra de lo que pienso, porque eso significará que el debate que estoy planteando está vivo y realmente hay algo de lo que discutir. Os voy a leer un párrafo que en este momento está encima de la mesa, ¿no? Y dice: dichos parques públicos, se refiere a los parques públicos de vivienda, casi inexistentes en España, si se comparan con la media de la Unión Europea, son fundamentales para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada a adecuados amplios grupos sociales. Y aquí está la frase que llama la atención, para poder paliar los efectos de los graves desajustes del mercado. Es la primera vez en todos los años que llevo defendiendo esta línea argumental que veo escrito
esta frase, ¿no? ¿Dónde está? ¿En qué texto está? Está exactamente en la exposición de motivos, apartado tercero, 27º párrafo del borrador de la nueva ley de vivienda. Es decir, en esta ley de vivienda nos están reconociendo que el mercado tiene graves desajustes. Yo nunca lo había visto escrito en una ley, por lo menos con esta claridad. Y lo que nos están diciendo es que se va a limitar con los parques de vivienda a paliar los graves desajustes del mercado. O sea, no se plantea cómo ajustarlo. O sea, vemos cómo realmente tenemos organismos en la Comisión de Competencia, está tratando de intervenir en los graves desajustes del mercado de la energía, o los graves desajustes, no. Aquí está pasando de puntillas y nos remite prácticamente a generar una especie de parque público para paliar los graves desajustes del mercado sin adentrarse en el análisis de los desajustes y en la posible solución de esos desajustes. Claro, de este mercado del que me está hablando, la primera sensación que tenemos es que nos lleva a situaciones pues, de un mercado abigarrado, muchas veces sujeto a continuas negociaciones, fluctuaciones, pero salía esta imagen y la he utilizado alguna vez, pero está demasiado ordenado para el mercado al que nos vamos a referir. El mercado al que nos referimos se parece más a esto, a un mercadillo en el cual, digamos, estamos a precio de saldo en muchos casos, pero a precio caro en otros, y con ofertas de cómo salir del paso, ¿no? Pero aún así no me quedaba contento y pensé, digo, pero es que todos estos productos, aunque sean de mercadillo, son nuevos. Y donde realmente tenemos uno de los graves problemas es en la vivienda de segunda mano. Y pensé en este, que es un mercadillo de segunda mano, donde todo se puede negociar y prácticamente todo lo que está ocurriendo allí es opaco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, no podía faltar el mercado de los melones. Si no os digo una cosa al final, me lo recordáis, porque quería recordar una cosa al final con el tema de los melones. Los melones también es un mercado pues muy interesante, dice, sobre todo porque estás comprando sin saber cómo está el melón, si está bien, si está mal, si es pepino, ¿no? Bueno, visto lo que es una definición del mercado inmobiliario, o sea, en relación a lo que la exposición de motivos de la nueva ley nos está diciendo de que es un mercado que efectivamente tiene no desajustes, yo diría desbarajustes, la pregunta o la que yo me planteo y de la cual nace un poco toda esta ponencia es qué es un intermediario inmobiliario o qué debería ser, ¿no? Y a mí me sale una definición que está escrita en la página web del Colegio de Guipúzcoa y dice lo siguiente: un intermediario inmobiliario es un profesional cualificado, o debería de serlo, que opera en un mercado muy complejo, con un equilibrio muy difícil entre la oferta y la demanda. Bueno, esta definición nos llevaría a diferentes líneas de análisis que nos conducirían a diferentes ámbitos de conclusiones, ¿no? Primero, el concepto de personal cualificado. Hemos hablado esta mañana del concepto de servicio a los ciudadanos en cuanto a consumidores de servicios inmobiliarios, que es muy complejo, es de lo que vamos a hablar, pero podríamos hablar también de la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, realmente, y eso os lo voy a plantear más adelante, casi como un pegote en esta charla, pero os lo voy a plantear un poco más adelante, una definición adaptada al modelo liberal del mercado. Es decir, la oferta y la demanda son capaces de autogestionar el control de precios. Son capaces, o sea, es decir, podemos acudir de nuevo a esa regulación cuando entre el 2000 y el 2007 se produjo la mayor cantidad de viviendas en España de los últimos no sé cuántos años, y más que en toda Europa con muchos países juntos, y la vivienda subía y subía y subía y el suelo subía y subía. Teóricamente la ley de oferta y la demanda dice que si incrementamos la oferta, lógicamente los precios bajan y se adapta a la demanda. No, pues eso no ocurrió, ¿no? Podríamos, por esa línea, podríamos analizar. Os invito a que alguna vez hagamos una reflexión de ese tipo, ¿no? Lógicamente, el avatar que he utilizado
pues nos está descubriendo las dificultades en las que nos vamos metiendo. Pero tomemos un agente inmobiliario cualquiera, ya veis, inocente él, con la inocencia que caracteriza a cualquier agente inmobiliario, que nosotros conocemos la imagen del agente inmobiliario, y que se va a enfrentar al mercado. Esta imagen ya la reconocemos mejor, se nos distingue en cualquier barrio donde vamos, se nos distingue enseguida que somos agentes inmobiliarios, no sé qué tenemos algo que nos llama la atención de todo el mundo, ¿no? Bueno, con esta imagen lo que pretendo es entrar en la materia de este mercado que dice la ley que está desajustado, de esa definición de mercado entre oferta y demanda que realmente, desde mi punto de vista, es una valoración, es una definición que se ajusta bastante a donde nosotros estamos operando. Y para adentrarme he utilizado un momento porque era, yo creo, lo que me pedía, digamos, la organización, ¿no? Es el momento de la valoración en la captación. Claro, es un momento muy delicado, es un momento que a la cual no le prestamos la suficiente atención, pero que realmente este agente que hemos cogido, que va todo alegre con su maletín y tal para ver una vivienda y la va a tener que, le han ofrecido para poderla incorporar a su cartera, tiene que hacer una valoración. Un agente debería de saber hacer una valoración, no debe aceptar lo que le dice el propietario, sino que debe realmente tener la capacidad técnica para hacer una valoración y decirle, pues puede ser más o puede ser menos, pero en base a una serie de conocimientos sobre el propio mercado, ¿no? Yo el valor en general, el valor de un inmueble, lo distingo como tres componentes, que son tres componentes básicos del valor, que son la zona, el edificio. Me voy a centrar en el concepto de vivienda para evitar distorsiones, porque digamos tenemos la coyuntura de la ley de vivienda en este momento, ¿no? Pero tendríamos la zona, el edificio y la vivienda como tal, ¿no? Este sería, digamos, los tres componentes, los tres ingredientes que entran a formar parte del valor, ¿no? Este valor he puesto entre paréntesis sintético. No lo tenía puesto, pero con la sentencia de la plusvalía me ha parecido muy oportuno ponerlo, porque claro, ahora estamos hablando del tema de que nos han anulado la fórmula de cálculo de las plusvalías. Y claro, uno de los problemas que tenemos es que la solución que le ha dado el gobierno trata de desdoblar lo que es un valor sintético. Nosotros cuando compramos una vivienda y pagamos un todo. Pagamos un todo, que es un valor, la valoración sintética que hacemos, el valor que pagamos, el precio que pagamos por una vivienda. Y no distingue entre suelo y edificación, es un valor sintético, ¿no? Lo que pretende el gobierno con el parche que ha puesto para solucionar el problema de la sentencia, es decir, bueno, vamos a acudir a ver cómo podemos desdoblar ese valor sintético en dos valores que me permita a mí liquidar unas plusvalías. No voy a entrar en esa discusión, pero para que entendamos que de lo que estamos hablando es de un valor sintético y no como el valor catastral, que es un valor, digamos, analítico de cada uno de los componentes, ¿no? Zona, edificio y vivienda, pero vamos a introducirle una variable más. Tenemos por un lado lo que son las variables edificatorias, ¿vale? Las variables edificatorias que son el edificio y la vivienda, son la construcción en sí misma, que podemos calcular el valor, podemos calcular el valor en tanto en cuanto cuesta construir a nuevo un edificio, eso lo podemos calcular, lo podemos hacer por la vía de utilizar el proyecto y dotar de valor a las partidas, o sencillamente podemos utilizar un valor sintético y decir, en este momento yo no sé a cómo estáis construyendo, no sé si vosotros me podríais decir a cómo se está construyendo, por ejemplo, un edificio, el coste de construcción con impuestos, etcétera. Aquí, en San Sebastián, podríamos estar hablando aproximadamente de unos 1.400, 1.500 euros el metro cuadrado, ¿vale? Estaríamos construyendo lo que sería la construcción más los impuestos y los gastos necesarios para la construcción. Vale, dices, vale, entonces si eso es el coste de edificación y en San Sebastián la vivienda vale 10.000 euros en la zona top de San Sebastián de media, la pregunta que hacemos del millón es, ¿qué es la diferencia entre esos 1.500 y eso es? ¿Qué es el valor del suelo? Dice, pues bueno, pues una cosa que llamamos las rentas de posición. Es decir, en una ciudad lo que estamos realmente
lo que estamos realmente creando en la ciudad de la que estaban hablando esta mañana, de cómo se construye la ciudad, esa ciudad compacta, esa ciudad centrípeta. La mayoría de las ciudades medias de este país son ciudades centrípetas, tienen tensión hacia el centro porque son donde se concentran las mayores dotaciones y el mayor nivel de acceso a los elementos, digamos, de bienestar social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Están en el centro. Entonces, bueno, pues esas rentas de posición se miden de esa manera, de tal forma que esa aureola de la que hablaban esta mañana reproduce las rentas de posición, ¿vale? Entonces decimos, ¿cómo se compone el valor? Pues el valor se compone de unas rentas de posición que son el propio suelo y todo lo que la ciudad le ha dado a ese suelo, ¿vale? Y el resto serían los costes de edificación. Entonces, a mí hay algunas veces que cuando le oigo a una gente dice, no, esta es una vivienda que está genial, o sea, es que esta es una vivienda que tiene unos materiales buenísimos y tiene, digo, estamos hablando en una zona central que no sé cuánto está la vivienda en Almería, no sé, me imagino que estará pues a 3.000 euros o 4.000 euros el metro cuadrado, no recuerdo ahora mismo, ¿no? Más bajo, 3.000, bueno. No sé a cómo están los costes de construcción, a cómo están los costes de construcción. Sobre los 800, con calidad Mm. y el precio que dio en la vivienda usada pasó por 1.500. 1.500. Entonces, el planteamiento con el que realmente tenemos, esa es la capacidad. Cuando estaban hablando de esta mañana de los métodos de reproducción, no hay, los datos que me estás dando en rentas de posición, no hay rentas de posición suficientes prácticamente para rehabilitar la ciudad. O sea, ¿por qué? Porque si realmente le metemos unos costes de construcción a la rehabilitación potentes, nos estamos quedando sin rentas de posición con 1.500 euros de venta. O sea, en San Sebastián estamos con 1.500, pero no porque tengamos más calidad que vosotros, porque allí los costes son superiores. La historia es que tenemos mucho colchón en las rentas de posición, ¿vale? Bueno, esto es lo que el esquema, yo lo único que trato de aquí es de colocaros el esquema con el que yo entiendo que habría que afrontar el criterio del cálculo de valor, ¿no? Este planteamiento con el que hemos hecho, ¿qué hemos hecho en el fondo analizar? Estamos analizando la zona, información de la zona, información de la edificación, del edificio en el que está, y la información de la vivienda en la que nos encontramos. De ahí, teóricamente, por efecto sintético, lo que vamos a generar es un valor. Lo que no podemos confundir bajo ningún concepto, y eso ya lo decía Quevedo en su momento y lo retomó Antonio Machado, era que es de necios confundir valor y precio. Es decir, el valor es lo que podemos concluir de una forma medianamente objetiva y el precio responde a un criterio de estrategia que lo marca de alguna manera el agente de la propiedad, ¿no? En función de si hay mucha oferta en esa zona o no hay mucha oferta, o si el edificio tiene unas características de exclusividad que le dotan de un valor superior, ¿no? Esta información de la que nos debemos dotar, de la que nos debemos generar para calcular ese valor, esa técnica de valoración que hemos hecho de lo que serían las rentas de posición y el valor de la edificación, hago un paréntesis, ¿no? Yo cuando explico los cursos de valoraciones, cómo se hacen las valoraciones, lo que no podemos ponderar son las rentas de posición. Las rentas de posición son la percepción que tiene una persona de vivir en una zona y no en la acera de enfrente. Porque en la acera de enfrente hay algo que le está diciendo en su percepción que es diferente. Y es decir, ¿qué estoy dispuesto a pagar de más en ese espacio? Cuando le digo a los alumnos de valoraciones qué es lo que tienen que hacer, digo, coger los testigos siempre del mismo área que tiene la misma percepción de valor. Porque ahí esa ponderación siempre será uno. Lo que variará es el estado en el que está el edificio y el estado en el que está la vivienda, ¿vale? Pero todo esto que estamos construyendo, este esquema de valoración, se construye en base a la información, ¿no? Y la información, el problema que tenemos es que nos lleva directamente al concepto de asimetría de la información. Posteriormente luego vendrá Gemma. El mercado inmobiliario tiene como dos líneas de asimetría de la información. Una es la propia vivienda en sí misma, una vivienda del 19, lo único que sabemos prácticamente es que existe, porque es probable que en el registro nos ponga una superficie, en otra nos ponga otra y en otra, y además lo medimos 3 veces y las 3 veces nos da diferente, ¿no?
pero no sabemos ni por dónde van las instalaciones, no sabemos prácticamente nada, casi ni los materiales con los que está hecho, ni siquiera si está reforzado, ¿no? Entonces tendremos una asimetría de la información. Luego vendrá Gemma y veremos cómo el mercado está sujeto a otra asimetría, que es la asimetría de cómo el agente de la propiedad se relaciona con sus clientes. El cliente muchas veces no sabe si, ya lo dirá Gemma y no lo voy a decir yo, si está actuando a favor o en representación del propietario, está intermediando o es un representante. Y realmente es otra asimetría, ¿no? Pero bueno, la asimetría de la información a la que yo me refiero en este momento es esa asimetría que tenemos en la información necesaria para hacer la primera valoración y la captación de un inmueble, ¿no? En cuanto tengamos nosotros el valor, el salto entre el valor y el precio se deriva de un proceso de estrategia. Es decir, si yo obtengo un valor en una vivienda determinada, pero, digamos, en esa zona tenemos una oferta muy amplia, y además en el mismo edificio en el que tenemos se venden 3 viviendas, lo tenemos muy complicado para vender nuestra vivienda. Tendremos que resaltar muy bien esos valores y además por encima de los demás, ¿no? Y entonces pues, necesitaremos las ofertas, la necesidad tanto del comprador como del vendedor a la hora de vender o de comprar una vivienda, las tendencias en esa zona que estén demostradas, la singularidad de la vivienda. Pero claro, esto que estamos aquí planteando tiene unas derivadas que son las derivadas que el mercado nos está generando. Y es, en cuanto a la simetría de la información, nos estamos enfrentando a que no tenemos mecanismos para liberarla. O sea, es decir, estamos afrontando una asimetría de la información que nos está detectando un mercado totalmente opaco. Si vamos a las reglas del juego, que luego veremos de una definición de ajuste de la oferta y la demanda, lo primero es la información. Es decir, solamente las decisiones se ajustan cuando las decisiones son informadas, ¿vale? Entonces, la asimetría de información lo que está dando es un mercado totalmente opaco, pero totalmente opaco, y el precio, y aquí es un tema que a mí me parece muy importante, sobre el que se habla muy poco, y es un concepto que si lo buscáis no lo vais a encontrar, porque es un concepto que de alguna manera me lo he sacado yo de la manga porque necesitaba explicar qué es lo que estaba ocurriendo en el mercado, ¿no? Nosotros marcamos una estrategia, pero la estrategia no está en función del mercado. Muchas veces la estrategia viene determinada por nuestra necesidad de captar esa vivienda. Claro, si todos los que estamos aquí tenemos una vivienda y la llevamos a cualquiera de los agentes que está acá, nos debería dar un informe con un valor. Pero si vamos a otro y sabe el valor que me ha dado, me dará un valor superior, porque quiere captar la vivienda. Pero si además vamos a otro, un tercero, le dará un valor superior. Estamos provocando una inflación primaria antes de que esa vivienda haya sido puesta en el mercado. Es decir, el mercado tal y como está organizado y bajo el concepto de responsabilidad en el que estamos jugando los agentes de la propiedad, o sea, todos los que estamos aquí, nuestro primer gran reto es, digamos, valorar una vivienda y ajustarla. Nuestra responsabilidad debería decirnos cuál es nuestra valoración de esa vivienda, pero libre de que nos la den o no. El problema es que todos queremos captar esa vivienda. Y probablemente si hacemos 5, esos 5 tendrán valores siempre superiores, no en función de los valores de la vivienda, de los criterios de la vivienda, sino de la necesidad que tenemos de captar esa vivienda. Ahora mismo todos los que estamos aquí hemos oído la cantina. Bueno, tenemos un problema ahora mismo porque es que no hay producto en el mercado. Yo veo las estadísticas de mercado porque todos los trimestres veo y en las viviendas siguen aumentando el número de compraventas. Las viviendas son las mismas. El problema que tenemos es que somos muchos. No sé si demasiados, eso no me compete a mí decirlo, pero muchos sí. Y entonces tenemos un problema. Tenemos un problema que estamos generando un tema de inflación, un problema de inflación primaria derivado de nuestro modelo. El modelo que se nos ha impuesto es este modelo de captación. Pero claro, toda esta información que hemos planteado, que hemos dicho que está sujeta a la simetría de la información y que está sujeta a la responsabilidad profesional que tenemos todos los que estamos aquí, tenemos que buscarla
y tenemos que ofrecerla. Pero en este momento no tenemos ningún marco. Lo máximo que nos dice la ley en este momento, el borrador de la ley, nos está planteando que el adquirente podrá reclamar a la gente o a la gente de la propiedad o al agente inmobiliario o al propietario la información necesaria para que la compra o la venta de ese inmueble sea consciente, ¿no? Bueno, yo aquí pongo, nos reímos un rato. Bueno, ese es mi avatar, porque evidentemente es una reflexión que la tengo muy, muy metida. Información de la zona. Yo lo que os voy a plantear son todas aquellas cuestiones que a mí me parece que son imprescindibles y que un agente inmobiliario debería poner encima de la mesa para respetar una compra consciente e informada por parte del consumidor de productos inmobiliarios, pero por otro lado también informar al vendedor de lo que realmente está vendiendo, ¿no? Y en el proceso de captación. ¿Vale? Yo aquí he puesto tres conceptos que pasan por encima de digamos, de toda la información, pero que la gente dice, bueno, no tiene importancia. O sea, tiene una importancia máxima. Yo soy agente homologado del Gobierno vasco de vivienda pública. Creo que soy el único agente que hay, ¿eh? O sea, no busquéis a muchos, soy el único. Y claro, cuando algunas veces estás vendiendo a una persona, esa persona viene de una lista y te sale una vivienda. Tú se la ofreces y si no la coge, se va al final de la lista. Pero es que a lo mejor lo que le estoy ofreciendo está en otro municipio diferente. Y claro, la primera pregunta que te dice, ya hombre, pero es que tengo que sacar al niño del cole para llevarlo al otro lado. Es que la pediatra, y es verdad, o sea, nosotros estamos muchas veces vendiendo viviendas que están sujetas a una serie de circunscripciones administrativas que las desconoces de principio. Entonces, el mapa escolar, una vivienda o toda, yo me imagino que en Andalucía es igual, tendréis adscripciones administrativas por zonas en las cuales tú estás comprando una vivienda y la persona que está comprando la vivienda no sabe cuál es el centro escolar que le corresponde o el centro sanitario que le corresponde, ¿no? Y ya la última incorporación que se está incorporando en muchos ayuntamientos son los mapas de ruidos. Claro, porque nosotros cuando vamos a ver una vivienda, la ves la primera vez y bastante tienes con enterarte de lo que estás viendo, ¿no? Pero realmente la mayoría de las viviendas están en unas zonas de mapas de ruido en las cuales, digamos, las obras nuevas que se están haciendo están paliando esos ruidos con las medidas técnicas de aislamiento, pero las viviendas antiguas no lo tienen. Y entonces realmente hay personas, nosotros hemos tenido algún caso en el que una persona al año de comprar la vivienda la ha tenido que volver a vender porque no soporta el ruido continuo que le provoca una carretera, ¿no? O sea, la variante de San Sebastián en concreto, ¿no? Bueno, ese sería uno de los elementos. Otro de los elementos es la accesibilidad. Pocas veces informamos del transporte público, de los aparcamientos en superficie, del comercio de proximidad, que es otro de los elementos. O sea, que vamos a vivir a una zona en la que cada vez que se nos olvida el paquete de tabaco, tenemos que coger el coche e ir al estanco que está a 3 kilómetros porque no hay ningún estanco en la zona. Las dotaciones, las zonas verdes, los parques, las instalaciones deportivas, todo esto son información muchas veces cualitativa, pero que es importante para que una persona sepa lo que está comprando. Pero esto ya no es cualitativo. Lo que vamos a ver ahora mismo ya no es cualitativo, es lo que estaban hablando esta mañana. Por eso la pregunta que he hecho. Es decir, ¿en qué medida ese concepto de flexibilidad del que estaban hablando del urbanismo, que a mí me parece muy bien y entiendo, porque yo he hecho urbanismo, planeamiento y gestión, yo entiendo que es así, pero la realidad es que el hecho de que una zona o una vivienda esté metida dentro de un ámbito PERI y que ese ámbito PERI o un ámbito de reforma interior, el PERI es Plan Especial de Reforma Interior, o sencillamente porque en el plan general haya dicho ciertas cuestiones de ordenación sobre ese área, pues claro, nos quedan dudas. La primera pregunta que tengo es, ¿la urbanización que está ahí está recepcionada por el ayuntamiento? Porque estamos viendo zonas en las que por presión hay gente que han vendido las viviendas, pero la urbanización no la mantiene nadie porque el ayuntamiento todavía no la ha recepcionado. O sencillamente que una zona plantea que hay edificios que están fuera de ordenación. Esta mañana que estábamos banalizando un poco el concepto de fuera de ordenación, asumido, asimilado al concepto de fuera... Perdonad, con independencia de cómo se gestione un fuera de ordenación es un punto negro desde el punto de vista patrimonial de esa persona que está entrando a comprar.
Y ojo, los fuera de ordenación, por más que muchas veces diga la ley que deben acceder al registro, no están en el registro. Muchos de ellos no están en el registro, ¿vale? Y luego el concepto de edificación consolidada. Hay veces que estamos en situaciones de que no existe consolidación de esa edificación. ¿Por qué? Porque un plan especial dice, aquí tenemos un problema y lo vamos a resolver. Pero lo que no sabemos es qué pasa con esas viviendas. Habrá viviendas o edificios en esa zona que realmente estén consolidados y otros no. Es decir, ¿y eso se puede vender? Pues claro que se puede vender. El problema es que tendremos que decirle a la gente lo que no sabemos, qué va a pasar, cómo se va a ordenar esta zona. Porque puede ser que no le pase nada, pero puede haber diferentes formas de ordenación que hagan desaparecer ese edificio para colocar otra edificación. O sea, para ilustrar este tema, os he traído un ejemplo, es este área que tenemos aquí. Este es un área de la periferia de San Sebastián. Como veis, está rodeado de ordenación. Esto que tenemos al otro lado, que encima, digamos, de la información de zona, es el puerto de Pasaia, en concreto es la zona portuaria. Aquí tenemos, ya vemos que tenemos todo parcelación urbana. Sin embargo, este espacio central que tenemos aquí está colonizado por huertas. Esta zona que tenemos debajo al sur son también zonas urbanas, pero todo esto es una zona que se ha heredado, que viene heredada del mundo rural, ¿vale? A mí me llamaron para hacer la valoración en concreto de esta vivienda que está aquí, ¿no? Entonces era una herencia y me pidieron que hiciera una valoración. Claro, yo les dije, digo, dependerá el valor, estando sometido a PERI, dependerá de la intensidad que se desarrolle ahí. Pero es que lo que no sabemos tampoco es si esta vivienda va a ser consolidada o no. No sabemos. O sea, ha dicho que se va a ordenar, pero no sabemos exactamente cuál es la ordenación. Es muy probable que, teniendo en cuenta que todas las vistas están hacia este lado, todas estas viviendas desaparezcan y el bloque de edificación se genere aquí, generando todos los elementos dotacionales al sur, pero no lo sabemos. Entonces, la primera duda que yo tenía cuando hice esto era qué valor o qué le podía yo informar a esos herederos que me pedían un valor y un modelo de gestión para gestionar su propiedad. O sea, es que no lo tengo. O sea, y si aceptamos que vamos a dar un valor, en principio, bueno, pues podemos aceptar que nos podemos equivocar porque sabemos la situación. Yo les expliqué la situación que teníamos, fuimos al ayuntamiento, el ayuntamiento dijo que no tenía expectativa de desarrollarlo en el corto plazo, pero la realidad es que esas personas tenían que solucionar una situación hereditaria. Pero además con el agravante de que no era una venta pura, sino que uno de ellos quería quedarse con uno de los inmuebles. Es decir, ya no valía con que el mercado nos lo pusiera, sino que alguien iba a quedarse con una de las viviendas que había ahí. Con lo cual había que compensar, ¿cómo compensábamos un valor indefinido porque no sabemos lo que va a valer? ¿No? Ese, digamos, era un poco el planteamiento. Dices, ¿esto se puede hacer? Sí. El problema es que yo creo que el consumidor o la persona que vaya a comprar ahí tiene el derecho, y nosotros, agentes inmobiliarios, tenemos la obligación de conocer lo que está ahí para comentarse. Y es posible que no podamos fijar un valor correcto, pero si ellos realmente aceptan un valor como si ahí no pasara nada, pues perfecto. Si alguien lo compra sabiendo que está comprando en esas circunstancias, perfecto. Si el problema es un problema de información, de que la compra, una cosa que yo he hablado con Javier algunas veces, un término, que es la compra consciente. Es decir, yo creo que todas las compras son válidas siempre y cuando sean compras conscientes, ¿no? En cuanto a la información del edificio, que aquí también tenemos, claro, hemos dicho la información que tenemos de la zona que nos puede llevar al fuera de ordenación. A mí hay como dos elementos en este momento en el mercado inmobiliario que me producen un temblor de piernas, que son los fueras de ordenación y los elementos disconformes con la ordenación. Y ya esta mañana, cuando ya me han dicho con las situaciones asimiladas al fuera de ordenación, me ha temblado todavía más. O sea, el fuera de ordenación es la prueba evidente de que ese edificio, tarde o temprano, va a terminar desapareciendo. Y además, la norma no tiene por qué decir cómo se va a compensar. O sea, lo más que puedo decir es que si el fuera de ordenación se produce por
que va a pasar un elemento dotacional o va a pasar un diario, o va a pasar, puedes casi seguro, dependiendo de cómo esté redactada la norma, reclamar a la administración que ejecute y expropie. ¿Vale? Pero si es un elemento ente privados, es decir, un elemento de reordenación con un volumen propio, pues si no hay un promotor que tire para adelante de eso, pues está ahí, pero es un fuera de ordenación que pesa. Y los fuera de ordenación normalmente lo que tienen son limitaciones de actuación, para evitar, que es lo que me ha extrañado esta mañana en la previsión de la ley andaluza, para evitar que se produzca un incremento de valor de una edificación que tiene que desaparecer y pueda hacer inviable la operación. En concreto, luego os voy a enseñar un ejemplo donde la desaparición del edificio es inviable precisamente porque se hizo un fuera de ordenación atenuado a 15 años y se dieron licencias durante 15 años haciendo que actividades colonizaran los bajos con inversiones importantes en un bar, en una panificadora, etcétera, de tal forma que ahora mismo es el día de hoy que con el volumen que tenemos y el precio de las viviendas es imposible sustituir esas edificaciones. O sea, no entiendo muy bien cómo se puede tener un fuera de ordenación y seguir dando licencias. O sea, no lo acabo de entender. Pero los elementos disconformes con la ordenación es que son más potentes. Ninguna de estas dos cosas las vamos a encontrar en las cargas registrales. El fuera de ordenación es posible que si se produce después de un plan especial o una figura de planeamiento remitido sí que aparezca, pero desde el planeamiento general no aparece. Si me equivoco, me corriges. ¿Aparecen ahora? Claro. Uh-huh. Y con el tema del desconforme con la ordenación, yo aquí en este caso me refiero a un elemento que va a cobrar muchísima importancia y que va a ser como un abuso en la línea de flotación de los agentes, y es con el tema de la certificación energética y la rehabilitación. Yo estoy pensando en muchos elementos disconformes, ¿no? Añadidos en la edificación, en una vivienda unifamiliar, pues se ha añadido un porche, ha añadido el garaje, pero en las viviendas bloque, en los cerramientos de balcones. Claro, los cerramientos de balcones en situación de rehabilitación, y hay 10 balcones y 3 están cerrados y 2 semicerrados y otros 5 que no están cerrados. Claro, nosotros no estamos diciendo nada, pero existe una ordenanza, seguro, de uniformidad de fachada y de que la fachada es un elemento común y que realmente no, digamos, no se ha actuado. Y claro, puede llegar mañana alguien que nos diga que tenemos que eliminar esos balcones, porque además están generando un puente térmico entre las diferentes estancias del... Porque está ocurriendo, ¿eh? Eso, lo que estoy contando no es algo que se me está imaginando, ¿no? Es algo que realmente está ocurriendo. Pero claro, es que mucha gente ha cerrado el balcón y ha quitado la fachada, porque lo que ha hecho ha sido incorporar el balcón a su zona estancial interior. Claro, dices, y cuando un agente de la propiedad llega y ve eso, exactamente qué es lo que tiene que informar. Porque no está recogido en la obra nueva, ¿eh? O sea, la superficie no está en la obra nueva porque no se ha modificado. O sea, realmente ni en la descripción de la vivienda ni en la obra nueva está recogido el tema. Entonces, yo, por ejemplo, estos dos elementos a mí me parecen que son durísimos, ¿eh? Porque realmente no tienen solución fácil en el corto plazo y pueden significar un gravamen importante o insalvable para cualquier vivienda, ¿no? Pero es que luego están los expedientes urbanísticos, lo que han dicho esta mañana, un expediente de ilegalidad urbanística que está por resolver. No hace mucho salía en Madrid una vivienda de una persona muy importante, que un agente inmobiliario había vendido una vivienda en la cual se habían hecho una serie de añadidos que manifiestamente estaban fuera de ordenación, ya eran ilegales, porque había abierto un expediente el ayuntamiento de ilegalidad en una de las urbanizaciones de Madrid. Un agente inmobiliario muy conocido, pues bueno, pues estaban imputados en un caso de este tipo. Las vinculaciones ORREN. Yo un día en un curso hablé de las vinculaciones ORREN y la gente no sabía lo que era una vinculación ORREN. La vinculación ORREN es algo que puede no tener ninguna importancia o puede tener mucha importancia.
Porque, claro, si es una zona de disfrute como una piscina que se incorpora a una urbanización de viviendas unifamiliares donde, pues perfecto, bueno, pues todo el mundo sabe que tiene que asumir, pero hay veces que son puras cargas, porque la edificación se construyó de una manera que luego hubo que vincular el talud posterior y el talud hay que mantenerlo todos los años con la siega de la... Y claro, dice, bueno, y yo me he encontrado en algunas situaciones donde la vinculación no aparece. O sea, es muy curioso. O sea, un edificio que se construyó al límite del suelo urbano, resulta que para poderse construir y consolidarlo de la ladera, hubo que derribar todo el talud posterior, pero tuvo que comprar ese suelo al propietario del suelo, que era rural ya, no se pudo meter dentro de la misma parcela y quedó con una vinculación horrenda. Y eso significa que todos los años esas personas tienen una carga de mantenimiento de ese talud importantísima, ¿no? Y luego ya lo que me parece es digamos, la reina de las grandes cosas ocultas, ¿no? De los grandes desconocidos, ¿no? De esta historia, que son las cargas por liquidación de la cuenta de urbanización. Que todo el mundo, yo cuando algunos agentes dicen, no, pero eso no importa, eso es sencillamente es una carga que es obligatorio, que la tenga que poner el registrador ahí, pero es una... Claro, yo me acuerdo que a muchos ayuntamientos, en el año 2007, cuando empezaron a quebrar las empresas una detrás de otra, con grandes urbanizaciones y tal, le empezaron a temblar hasta los últimos pelos de la cabeza. Porque claro, esto significaba que habían dado licencias de primera ocupación a viviendas y los propietarios de esas viviendas se habían convertido en responsables de la urbanización que no estaba terminada y cuya empresa responsable había quebrado. Es decir, que si el ayuntamiento quería reclamar para el cumplimiento de la urbanización, tirando del hilo, los que eran los señores que habían comprado la vivienda. Es que, o sea, me parece una irresponsabilidad por parte nuestra, por parte de la administración, o sea, me parece que una persona que se está gastando, no sé, aquí cuánto puede ser una vivienda, 200.000, 300.000, al límite de sus capacidades económicas, porque va a invertir 30 años en comprar una vivienda, nadie le puede estar metiendo un embolado de semejante calibre en un mundo que desconoce por completo. O sea, desconoce por completo. En cuanto a la técnica y mantenimiento del edificio, claro, si nos vamos a edificios del 18, del 19, planos de instalaciones no tenemos. Las fachadas, mira, yo aquí tengo siempre tengo puesta estructura en rojo. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando vamos a comprar un coche le preguntamos al del taller que si es de gasoil o de gasolina, evidente, ¿no? O sea, y si es híbrido o si es eléctrico. Pero bueno, ya preguntamos también si tiene frenos de disco, o tiene frenos servofrenos, o si tiene... Y ya termina contándote, no, y tiene un par muy favorable, que no sé lo que es el par, pero todo el mundo... Y preguntas por el par, y el par, yo no sé lo que es el par. Y todo el mundo no te puede hablar, tiene un par genial, o sea, es una cosa... Oye, compramos las viviendas por el color de la habitación principal, porque nadie pregunta qué estructura tiene. Si es estructura de madera, si es estructura de hormigón, si la estructura de madera está reforzada y hasta qué altura está reforzada. Pero nosotros estamos vendiendo una vida, estamos intermediando y además estamos cobrando una pasta por intermediar. Y le estamos dando un servicio al vendedor y al comprador. Y resulta que para que sea una compra consciente y realmente el mercado funcione y no sea el desbarajuste que es en este momento, necesitaríamos esa información y que alguien tuviera la responsabilidad. Y los que tendríamos que tener esa responsabilidad somos nosotros. Porque estamos en esa fase donde una persona tiene que decidir qué compra, ¿no? Entonces ahí tendremos las instalaciones, la fachada, el tejado. Aquí tenemos también la ayuda, que es otro bus en la línea de flotación, que es la ITE. Claro, las ITEs de los edificios son una genialidad, es una cosa que nos hemos acordado. Sí, el problema es que no están valoradas. Claro, es una inspección visual. Nosotros nos llegan y dicen, no, bueno, tiene un defecto, tenemos que asegurar en el plazo de un año la estructura en el sótano. O sea, bien. Está editado, publicada, viene un comprador y dice, no, hay que reforzar la estructura. ¿Y eso cuánto me va a costar? Que no está valorado, ¿eh? Que no está valorado. O sea, no sabemos. Hasta que realmente la comunidad no encarga el proyecto para el refuerzo,
no sabemos cuánto es el dinero, no le puedes preguntar al administrador, ¿y qué responsabilidad tiene esta vivienda económica? No lo sabemos. Es decir, nosotros en este momento tenemos una ITE que está muy bien, que nos da información, pero que en la notaría no se pide, en el registro tampoco se pide. Nosotros, si podemos, la ignoramos, y luego puede venir lo que puede venir, evidentemente, ¿no? La ITE, que es el documento del que estábamos hablando, afecta a la eliminación de barreras arquitectónicas, la certificación energética y dos elementos que a mí me parece que tienen una importancia y que van a tener una importancia enorme, que son los materiales contaminantes. Claro, ¿cuántas viviendas tienen fibrocemento en este momento y tienen un sobrecoste porque la eliminación del fibrocemento requiere unas condiciones específicas de eliminación? O los suelos contaminados, ¿eh? O sea, no hay mayor opacidad que el concepto de suelos contaminados. Llega la administración y dice, suelo potencialmente contaminado. Te marca una mancha así y no sabes exactamente ni de qué puede estar contaminado ni nada de nada. Pero claro, en un proceso de compra-venta o en un proceso de un suelo que quieras vender, resulta, yo he tenido un caso, se vendió una nave industrial por 1,5 millones y en exactamente 4 metros cuadrados había una mancha, detectaron una mancha de suelo contaminado. La eliminación de esa mancha nos ha costado 100.000 euros. La eliminación de esa mancha. Y todavía no han emitido, esto se vendió hace 2 años, no han emitido todavía el certificado de suelo libre de contaminación. Claro, dices, hombre, esa la podía soportar porque era 1,5 millones, pero 4 metros cuadrados podía estar en una nave de 100 metros cuadrados. O podía estar en los bajos de un local donde hubo un taller mecánico. Es decir, que tenemos realmente cantidad de elementos que justifican ese concepto de asimetría informativa y opacidad en el mercado. Aquí os pongo otro ejemplo, igual que os he puesto antes este elemento. Este es un municipio, este es Pasaia, esto que vemos al fondo ya es Donosti, o sea, hay un continuo urbano. Esto está al lado, en concreto, este solar que está aquí, esto que tenemos aquí es otra vez el puerto de Pasaia, la zona operativa del puerto de Pasaia, que en este momento está en reordenación con un plan especial portuario. Esto que está aquí es el solar, no sé si os acordáis, hace como 7 u 8 años, un incendio que hubo en un edificio por una bengala que tiraron el día de Nochevieja, que salió en todos los telediarios al día siguiente, que había ardido todo el edificio con un montón de viviendas. Bueno, es este el solar. Pero no voy a hablar de este solar, sino de estos dos edificios. Estos dos edificios se han vendido viviendas en los últimos años, pues no sé, si tienen entre los dos 30 viviendas, pues habrán vendido, pues no sé, 20 viviendas. En ninguno de los contratos me consta que se ha puesto jamás que están fuera de ordenación. Nunca ha dicho nadie nada de que están fuera de ordenación. Llevan muchos años fuera de ordenación. Fuera de ordenación es sencillamente se da una edificabilidad equivalente a estos bloques de aquí para abrir la embocadura de estas dos calles. Y entonces lo que se hace es reordenar esto, utilizar la fachada ciega que tenemos atrás y generar un paquete en el cual... ¿Qué problema hemos tenido? Que se hizo con un fuera de ordenación atenuado a 15 años y se fueron dando licencias de ocupación y todos los bajos están ocupados pues por bares, por instalaciones costosas. A mí me han llegado cantidad de veces promotores para ver si es viable la operación. No es viable la operación porque el desalojo y realojo de esas actividades es imposible. Entonces, pero sencillamente a mí lo que me preocupan son las ventas de esas viviendas, porque esas personas que están ahí en este momento que quieran vender, tenemos que informar, tenemos la obligación de informar que esas viviendas están fuera de ordenación, que no te van a dar permiso para rehabilitar, que si te dan un permiso para rehabilitar será en precario reconociendo que jamás vas a poder reclamar a nadie la inversión que has hecho. ¿Vale? Información sobre la vivienda. O sea, hemos visto la zona que hemos visto antes, hemos visto el edificio y ahora vamos a ver la vivienda. Y pongo plano de estado actual. Vamos, es que se están vendiendo las viviendas sin saber exactamente, sin tener un plano. O sea, es que ya no, o sea, es que yo no, ya me faltan las palabras para decir lo que pienso sobre esta historia.
O sea, tan difícil es levantar un plano de estado actual para poderlo medir nosotros y decir, mira, lo que está viendo es esto. Nada más. O sea, simplemente eso. O sea, un ejemplo que os voy a plantear antes, lo voy a plantear después, una vivienda que me mandaron valorar porque iban a poner a la venta una herencia. 70 metros cuadrados en registro, 75 en catastro y 95 en la realidad. Una única finca y funcionalmente funciona como dos viviendas. Y los propietarios me pedían, ahora lo veremos, me pedían una serie de cosas que yo tuve que informar y bueno, pues me quedé sin la venta de la vivienda. Superficies, o sea, yo creo que es imprescindible que se haga eco y de hecho la ley ya empieza a recoger algo de esto, la primera vez que veo una ley de vivienda, que tengamos la obligación de decir qué superficies tenemos que decir, o sea, cómo realmente tenemos que hacer, ¿no? Superficie construida bruta, superficie construida neta, útil bruta, útil neta. Alguna vez me han dicho, dice, pero ¿para qué necesitas tanto? Y dice, pues bueno, pues muy sencillo. Porque si yo en una vivienda de los años 60 que tenía 4 habitaciones en 70 metros cuadrados, más salón, más baño, más aseo, tengo una cantidad de tabiques que la útil neta me difiere bastante de lo que es la útil bruta. Y todas son mías. Y si yo las comparo, tengo un problema. Entonces, sencillamente, esas 4 superficies lo que me dan es la perspectiva de cuál es la vivienda, ¿no? Útil construida bruta es aquella construida con elementos comunes, incluidos los muros. La construida neta es aquella construida sin los elementos comunes. La útil bruta es la útil sin la tabiquería privada, la privativa. Y la útil neta es la que se mide entre tabiques interiores. Pero claro, decimos, la superficie de las terrazas. Nada dice la ley, el borrador de la ley de las terrazas. Claro, en este momento, ¿cómo se miden las terrazas? No, es que eso se mide al 50%. O sea, eso significa, y esto que voy a contar ahora es verdad, que una vivienda que remata un edificio con 100 metros cuadrados de vivienda interior y 300 de terraza, son 250 a efectos de cómputo. ¿Cómo? Mandé, o sea, es decir, eso significaría que por cada metro cuadrado de vivienda en Donosti que vale a 10.000 euros, estoy pagando la terraza 5.000. Bueno, hombre, todo tiene un límite, ¿eh? Entonces, el planteamiento es que no sabemos la superficie de las terrazas ni la superficie de los balcones. Tenemos que pensar una cosa que es muy importante. Hasta ahora estábamos utilizando el 1,20 como relación entre construido y útil, ¿vale? Pero la realidad es que el código técnico ha superado esta historia, porque tenemos requerimientos, tenemos que ir por la NBCPI de incendios, tenemos que separar las escaleras de los ascensores, tenemos que poner más regruesar por aislamiento los tabiques, regruesar por aislamiento las fachadas, y en este momento el salto que estamos teniendo entre construido bruto y construido neto es de entre un 25 y un 30%. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros estamos, y vuelvo al principio, estamos valorando en captación una vivienda y estamos confundiendo los metros y estoy utilizando una superficie construida o una superficie útil. Claro, dice, la superficie construida tiene un 30% más. Valoro sobre construida, pero con el precio de la útil. O sea, es decir, estoy inflacionando o entre un 25 y un 30% el valor de la vivienda. Tela. Perdona, José Luis, quedan 5 minutos. Te pediría que vuelvas a hablar de los melones. Dale. Información de la vivienda, las cuotas de participación, las instalaciones, legalidades urbanísticas, materiales, certificación energética, impuestos y tasas. Todos estos elementos están componiendo una información. ¿Cuántos de los que estamos aquí completamos una ficha de información para nuestros clientes consumidores de todo esto? ¿Cuántos de los que me están oyendo realmente aportan esa información que es básica para hacer una compra consciente? La antigüedad, las reformas, claro, la antigüedad que tenemos es la del catastro y como muchos íbamos a la obra nueva si realmente podemos hacer. Las reformas que se han realizado, las cargas, la titularidad. Claro, las cargas la mayoría dice, no, pero son hipotecas, eso no hay nada. Y le digo, ¿y si tenemos un embargo? Porque un embargo no tiene nada que ver con una hipoteca. La solución inmobiliaria para una gestión inmobiliaria correcta de un embargo no tiene nada que ver con la gestión inmobiliaria de una hipoteca. Porque puede ser que la deuda que soporte el embargo sea muy superior al valor de la vivienda. Este es el ejemplo que os planteaba.
El registro de la propiedad 70, 75, medición directa 95 y terraza 65 metros cuadrados. ¿Qué ocurre? Que estas personas querían vender las viviendas segregadas. El problema que teníamos aquí, y aquí para un agente de la propiedad era detectarlo, es qué ocurriría si yo voy a pedir una licencia de segregación sobre una superficie de 95 cuando en el registro tengo 70. Tengo un exceso de cabida que no está legalizado. La pregunta es, ¿qué haría el registrador porque excede del 15%? ¿Cuánto es el exceso de cabida admitido? El 10, o sea, fíjate, aquí estamos en un 20 y tantos %. O sea, estamos en una situación, bueno, yo realmente les dije, les puse en el escenario en el que estaban, que no iban a poder hacer esa valoración por esa vía, ni esta negociación por esa vía, bueno, me quedé sin la venta. Y este es el agente inmobiliario inocente que se encuentra con ese mercado complejo, que se enfrenta a ese mercado opaco, la asimetría informativa, el profesional descualificado o cualificado y la transparencia el que deberíamos garantizar, ¿no? Esto es una diapositiva que está de otra charla que tengo. Y entonces el agente inmobiliario está en la responsabilidad de la información, ética, la obligación, la regulación, la formación, el valor de la información, la economía, la ética y la estética. Es decir, el valor de la información muchas veces lo tratamos como valor propio de la información, es decir, a través del marketing, ¿no? Pero la información del valor es lo que muchas veces se nos olvida, porque realmente nosotros deberíamos tener la técnica suficiente y la capacidad suficiente para informar sobre el valor bajo la óptica de la responsabilidad de la información, ¿vale? Y esta es la definición que os decía, y esta definición sigue vigente a día de hoy. En un mercado inmobiliario liberalizado y regulado, el ajuste del precio de la vivienda se produce por el equilibrio entre la oferta y la demanda en un escenario de libre competencia y concurrencia con decisiones informadas y en ausencia de coerción y fraude. Está hablando de transparencia. Tiene que estar decisiones informadas. Y evidentemente yo no creo, ni con decisiones informadas, que el mercado se regule por el equilibrio entre la oferta y la demanda. Jamás. Eso ya, desde mi punto de vista, lo podríamos discutir, pero sería otra línea argumental. Estos son sencillamente, los tenéis ahí, son extractos de la ley, lo que programa la ley, pero lo que más me llama la atención es que la persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda que se encuentre en oferta podrá requerir. Es decir, si desconoce que la información la debe requerir, realmente tenemos un problema. Si le está diciendo que podrá requerir y no nos obliga, lo que tenemos que tener es la obligación de prestar esa información a cualquier consumidor de servicios inmobiliarios. ¿Cómo se requiere lo que se desconoce? Fin. Y para que no quede, por cierto, antes de acabar, os voy a contar otra anécdota. Esto ya no es verdad, esta es una anécdota dramatizada, pero yo quería comprar una furgoneta para vender melones y a la vez captar viviendas y poderlas vender en los mercadillos de los pueblos. Pero tuve un problema y no lo pude hacer, porque necesitaba el carnet para manipulador de melones. Bueno, muchas gracias, José Luis. No sé si hay por ahí alguien interesado en preguntar algo. Bueno, nosotros hemos debatido mucho con estos temas de mercado y de... Sí, la verdad que llevamos muchos años debatiendo sobre esta historia. Lo que pasa que me parecía muy importante en este momento, y lo apostillo, porque tenemos una ley de vivienda abierta en Canal. Una ley que dedica un capítulo a la información necesaria para una compra consciente. Y me parece de una pobreza absoluta lo que hace la ley. Esa es mi opinión personal. Primero pasa de puntillas por lo que son los derechos del consumidor, los maltrata de nuevo, pero a mí me parece que nosotros tenemos una serie de obligaciones y me parece que son una serie de obligaciones tan técnicas, que no me vale con la buena intención de decir, bueno, y me tendré que formar. Yo creo que aquí hay muchos temas, yo creo que el registrador estará de acuerdo conmigo en que aquí hay muchos temas que pueden afectar a un disfrute saludable de una vivienda. Y yo creo que es muy importante, sobre todo en un concepto de vivienda habitual, que esto se regule
de alguna manera, porque yo entiendo que los consumidores, y lo digo con el convencimiento absoluto de que es así, o sea, los consumidores tienen el derecho a que su compra sea una compra consciente. Ese es mi planteamiento. Y yo, desde luego, hay otro aspecto que me parece muy importante y es el tema de la inflación primaria. Es decir, nosotros estamos imprimiendo una inflación primaria al mercado inmobiliario que está perjudicando claramente a ese mercado. Te iba a hacer una pregunta con relación a esto. ¿Hasta qué punto el agente inmobiliario debe incidir en la voluntad del vendedor respecto del precio o valor que quiere que se lance al mercado su producto inmobiliario? Bueno, yo entiendo. El propietario es soberano de sacarla al precio que quiera, al mercado. Nuestra obligación está en informar de una forma técnica y conocedora del mercado y de los resortes de cómo se forma el precio de la vivienda. Es que me parece que ahí está la clave, de cómo se forma el precio de la vivienda y qué factores están influyendo, deberíamos de informar. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos la obligación de informar del valor, tenemos el deber o la obligación de informar sobre la estrategia que se va a utilizar para fijar el precio y cómo se fija el precio. ¿Que alguien lo quiere fijar más alto? Perfecto. Tú también estarás en el derecho o no de aceptar ese encargo, ¿vale? Pero en el caso de que lo aceptes, tiene que haber un informe previo nuestro en el que le ponga negro sobre blanco cuál es nuestra opinión sobre ese precio. Porque ahí está la salud del mercado. Evidentemente, un propietario puede estimar lo que quiera. Todos tenemos a la señora María que nos dice, ya sé que Teresa vendió, pero mi vivienda está mejor. Eso está claro. Y eso es indiscutible y es una realidad que está ahí. O sea, Nada, si no hay preguntas, damos por cerrada esta ponencia. Muchísimas gracias, José Luis, y siempre te esperamos. Sabemos que te sientes en tu casa y sabes que siempre te recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.